realmente si no logramos de tener y hacer relación con nuestro Creador y que esa relación sea cada vez más íntima, realmente el trato horizontal con los demás siempre va a fallar. Entonces, porque si nosotros como hijos lo tenemos claro, podemos detectar realmente si nuestros padres nos llevan por mal camino y hasta que creo que tenemos el derecho de rayar la cancha y decir eso no me conviene por mi relación con Dios. Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Qué rico que estén con nosotros acá acompañándonos a estas ricas conversaciones, creo yo, diálogos, intercambiar ideas. Y hoy tenemos el privilegio, como siempre, de compartir y conversar con nuestro pastor. Papo, si quiere saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Sí, qué alegría. Ya anduvimos por muchos lados desde el último podcast, Irak, ahora España, pero feliz ya ahora de estar en casa por un tiempo, feliz de compartir en un podcast. Sí, buenísimo. Conversamos ahí antes de empezar, harto tiempo que había pasado desde el último podcast que estuvimos conversando y como usted lo dijo, pasaron muchas cosas, viajes, viajes misioneros. Ahora usted, llegó hace poco de España también, bastante interesante, así que qué rico poder volver a conversar y sobre todo hoy día que cayó así, pero en el tema clave para Papo. Cuando supimos del mandamiento y por ahí supe, predica Papo, es como el tiro uno toma la concordancia de la vida de Papo y dijimos, este tema cae pero preciso con nuestro pastor, así que qué rico poder conversar sobre este tema. Sí. Un tema muy, muy importante, creo yo, y me dio mucho gusto el enfoque que se dio en este mandamiento. Me encanta siempre el tema de la familia, de florecer en familia. Y qué rico que este mandamiento nos impulse un poco más a esta idea de las familias, de cultivar nuestro hogar y cómo estamos formando nuestro hogar. Y sin más preámbulo, creo que muchos de los que nos están escuchando ya saben a qué mandamiento nos estamos refiriendo. Pero hubo un enfoque muy lindo del cual quería partir ahí, que usted mencionó dentro de la prédica, que habló sobre las relaciones verticales y relaciones horizontales. Lo estuvo mencionando ahí durante la prédica, pero me gustó mucho el análisis que hizo de cómo nosotros tenemos que profundizar en nuestra relación vertical con Dios y luego transmitir esto en una relación horizontal a los que nos rodean. Exactamente, porque realmente si no logramos de tener y hacer relación con nuestro Creador y que esa relación sea cada vez más íntima, realmente el trato horizontal con los demás siempre va a fallar. Entonces, yo creo que Dios sabiamente raya la cancha primeramente con las primeras palabras, con promesas, tiene que ver con Él y nuestra relación con Él. Y cuando eso anda bien, es mucho más fácil ser personas horizontales en como nuestro trato con los demás. Sí, totalmente. De hecho, cuando lo mencionó, me gustó mucho la simplificación de la idea y también cómo nuestra relación con Dios empieza a florecer en un ámbito horizontal. Y eso está muy lindo porque el tema de hoy día fueron las familias, padres y madres, sobre todo que quizá el podcast sale más adelante, pero estamos en el momento que se está festejando el Día de la Madre, entonces clave el mensaje. Y me gustó mucho la idea del enfoque de la familia, de cómo nosotros a través de honrar a nuestros padres tenemos consecuencias y bendiciones, o sea, tomando desde los dos puntos. Si no obedecemos o quizás no respetamos a nuestros padres, hay consecuencias, y cómo al obedecerlo tenemos bendición dentro de nuestras vidas, simplificando un poco el tema. Pero aquí usted mencionó un tema clave que me gustó mucho, que era cómo nosotros a veces podemos terminar idolatrando a nuestros padres y en eso tomando decisiones muy erróneas o quizás que se alejan de la mano de Dios. Y me llamó mucho la atención porque uno como hijo, todos nosotros fuimos hijos, en cierto modo nuestro primer punto de referencia en la vida de nuestros padres. Y siempre terminamos haciendo caso a nuestros padres por respeto y todo, pero fue muy sabio en un punto, como usted lo mencionó, cómo nosotros podemos
ir tomando de la palabra de Dios y evitando esta idolatría a nuestros padres, ya que suceden muchas cosas ahí que llega un momento en que quizás nuestros padres, si están alejados de la mano de Dios, no empiezan a tomar las decisiones correctas tanto en el hogar como en nuestro entorno. Claro, y por eso ese horizontal de nuevo es tan importante, porque si nosotros como hijos lo tenemos claro, podemos detectar realmente si nuestros padres nos llevan por mal camino y hasta que creo que tenemos el derecho de rayar la cancha y decir eso no me conviene por mi relación con Dios. Totalmente. Entonces ahí en esa forma podemos realmente cuidarnos porque existen abusos de poder y otros tipos de abusos. Y si alguien simplemente dice, no, es que tengo que someterme, tengo que honrarlo, es un error. Porque primeramente nuestra relación con Dios, estar bien con Él. Sí, eso fue clave. Yo, gracias a Dios, provengo de una familia estable en la fe y lo agradezco mucho. Pero sí tuve amigos cercanos que no tenían la misma realidad. Y qué clave entender que nuestra relación con Dios nos apoya en el discernimiento familiar. Y eso es muy lindo. Y entrando en el tema de la familia, mencionó algo muy potente, que la familia es clave en la sociedad. Es clave. Y me gustó porque mencionó estudios tanto cristianos como seculares, llamémoslo así, que apuntan en la misma dirección. Y cómo lo que sucede en nuestro hogar es tan importante para nuestro crecimiento, desarrollo tanto dentro de la sociedad como en nuestra iglesia, por así decirlo, en nuestro entorno, y cómo el hogar se convierte en un punto muy importante para nuestra formación en nuestra vida. Eso lo encontré muy lindo. Es increíble cómo si no logramos a una edad temprana saber cómo obedecer, reglas simples, ¿no es cierto? Y que haya consecuencias, uno pasa después, por ejemplo, de ser adolescente y no creer que hay consecuencias por ciertas conductas y eso los lleva a tantas personas a un error. Y en el caso de los estudios, si no hay un padre visible, si no hay un modelo de hogar, la cantidad de personas que terminan en la cárcel por usando drogas es altísimo. Sí, increíble cómo la familia puede traer bendición y es una escuela. Sí, sí, yo, recuerdo tanto y a veces lo conversamos con Fer, como a veces los padres, esperan que los colegios le enseñen a sus hijos a ser buenas personas, ¿Verdad? y como que descansan en eso y como que después tergiversan todo, en el sentido de que los hijos crecen de otra forma, hay un sinfín de problemas, como que los papás, hay algunos casos se despreocupan de eso cuando debería ser la prioridad en tu hogar. Y usted mencionó un ejemplo muy real de cómo antiguamente uno respetaba mucho a sus profesores. Yo recuerdo mi enseñanza básica, que fue un par de años atrás. ¿Cómo era todo? O sea, el profesor, una autoridad ahí clave, y hoy en día ver a los padres desafiando esa autoridad y dejando quizá en vergüenza en algunos casos, faltando al respeto, porque su hijo tomó una decisión que fue enseñada por consecuencia de su hogar y suele pasar. Es muy triste como quizás la imitación que ven nuestros hijos en nuestro hogar después reflejo y disfrutan de otros lugares y no estamos prestando atención a qué le estamos enseñando a nuestros hijos. No, y es tan triste como mencioné, tenemos 2 colegios, nuestro movimiento y ver cuán afligidos son los profesores por no solamente el maltrato del alumno, pero los papás también vienen a desafiar, no cuestionan ninguna conducta de sus hijos y todo es culpa de los profes. Sería muy complicado ser profesor hoy en día. Sí, lo digo de primera fila porque tengo familia, mi suegra, mi cuñada, están en el mundo de la educación y lo ven. Entonces, es real, es un tema tangible. Y ojalá cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de recordarle a nuestros hijos
Uno, el respeto, y segundo, quién es Dios en nuestra familia. Algo muy lindo que conversamos en el podcast anterior que mencionó Mili era de cómo nuestra generación tiene que recordarle a las generaciones que vienen qué es lo que hizo Dios, qué lugar tiene Dios en nuestra familia y cómo eso después tiene consecuencias de las buenas, obviamente, y resultados muy lindos en el desarrollo de nuestros hijos. Recordarle a nuestros hijos quién es Dios en esta familia. Algo muy lindo que quizá está mi perspectiva de padre, que con Fernanda cuando partimos este curso, este camino de padres, siempre orábamos antes de los alimentos. Y la primera señal fue cuando Aina empezó a decir ella sola que oráramos. Igual ella lo decía en cualquier lugar de la casa, en cualquier momento, pero sobre todo cuando íbamos a comer, ella lo decía solo. Y con Fernanda nos llenó de orgullo, pero también de preocupación en el sentido de que el bebé absorbe todo. Entonces es nuestro momento de poder inculcarle valores provenientes de Dios y de lo que nos enseña la Biblia, todo esto. Y como promesa dice, enseña a los niños cuando sean niños y cuando sean viejos no apartarán, ¿cierto? Del camino de Dios. Pero comienza desde un principio, como hace con tu hija. Es hermoso. Y tal como dijiste, algunos creen que es rol del colegio de enseñar morales y buena conducta. Otros, sencillamente y sinceramente, llegan aquí a la iglesia con sus adolescentes y dicen, arréglanos, por favor. Entonces, como ya un poquito tarde, no posible, pero no es cierto, y como ellos pasan la responsabilidad a la iglesia. Sí, totalmente. Y por un lado es triste, no imposible, pero creo que estamos en un punto, sobre todo ahí los que nos escuchan y ven, que quizás están formando familia o ya tienen una familia formada y necesitan como enraizar y corregir ciertas raíces, es el momento, a través de la Escritura, a través de Dios, y eso es muy lindo. Y sobre todo, es muy bello porque todos los años usted cuenta su testimonio, es la oportunidad, es algo muy lindo. Lo asociaba mucho a la idea de estar recordando constantemente qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida y qué es lo que puede hacer. Recordar las promesas, recordar los milagros es algo muy lindo. Cuando usted contaba su testimonio, yo he tenido el privilegio de escucharlo muchas veces, lo cual es bueno y también es chistoso porque uno ya sabe en qué parte viene, en qué momento, lleno de spoilers, pero es muy lindo porque yo decía, wow, y empezaba a recordar los testimonios de mi vida y recordar eso es muy lindo. Y ahí yo creo que parte de este podcast o de esta conversación también es recordar, y quizás los que nos ven y escuchan, parte de su testimonio. Yo lo he escuchado muchas veces, pero siempre tiene ese gustito, ese detalle de que logra impactar nuevamente corazones, llegar a corazones. Porque yo creo que mucha gente puede pensar, Papo nació pastor. Exacto. Por tanto tiempo en la iglesia. Y ahí también es un tema que quizás nosotros no, o usted no conversa así, hola, soy Papo y esta es la historia de mi vida. Como que no se da el tiempo. Pero recordar la importancia de la familia, sobre todo en este tema, y tomando su testimonio, fue, creo, un jaque mate en toda la prédica y de impulsar a nuestra congregación a algo nuevo, algo poderoso, y la relevancia que tiene la familia, y en este caso su abuelita, en todo este desarrollo de nuestras vidas. Y me gustaría, si pudiera, como yo sé que gente lo conoce, pero también hay mucha gente que nos ve y quizá usted lo ubican, pero sería lindo poder recordar brevemente. Yo creo que si mucha gente quisiera conocer su testimonio, los invitamos a ver la transmisión en YouTube luego de la prédica. Pero me gustaría que pudiéramos conversar de su testimonio. Claro. Es algo muy lindo. Y yo creo que cada persona debe tener un testimonio de 30 minutos, de 10 minutos y de 3 minutos, literalmente, porque Dios va a dar oportunidades distintas, ¿no es cierto? Entonces hay que estar preparado. Entonces, rápidamente, como joven de los años 70, padres alcohólicos, ¿no es cierto? Un desastre, un infierno en nuestra casa. Entonces, mis hermanos mayores se fueron de la casa y yo a los 12 años quedé solo. Y
tomé las mismas malas decisiones de mis padres, primeramente con el alcohol en cuanto de ellos, pero en años 70 eran locuras de drogas, ¿sí? Y uno empieza con lo más fácil, el weed, ¿no es cierto? Pero después dice, si le gusta eso, entonces en 3 años llegué a conocer a alguien que inyectaba heroína. Y yo sabía que podría ser el final, pero me daba lo mismo. Dije, si voy a terminar como mis padres, Claro. me da lo mismo, Exacto. morir ahora, a los 15 años. Pero en ese momento, cuando yo creo que Dios es soberano, dije, yo creo que Dios dijo, este loco se va a matar. Entonces utilizó mi abuela, ¿no es cierto? Me pidió un regalo para el día de mamá, me pilló, pero... Así, volando bajo. Volando bajo, porque pidió un regalo y yo, chocolate, ningún problema, lo que tú pides, y era acompañarle a la iglesia. Y ahí se me vino todo el mundo para abajo. Dije, yo piso una iglesia, rayo, ceniza. De esa era la teoría de un Dios malo y yo peor. Claro. Entonces, pero al final fui. Y una iglesia chiquitita en Portland, Oregon, y vi el amor de Dios para primera vez y quedé, pero con la boca abierta. Y después volví por 6 semanas, observando, confundido. Y después en un parque donde antes era como Woodstock cristiano, yo antes volado ahí, entregué mi corazón a Jesús. Y el joven que me llevó a Cristo dijo, debe ser bautizado, ¿ya cree? Y yo dije, vamos. Con todo. Eso, inmediatamente. Había visto un par de bautismos durante las 6 semanas y yo estaba listo. Saliendo del parque, viene un carro de policía para frente de mí y yo quedé congelado de temor. Gracias a Dios pasó de largo. Empezaron a sacar jóvenes y Dios dijo, este es un asunto de drogas. Y ¿no? Era una casa de drogas. Y iban a la cárcel y Dios me habló y dijo, Jeff, de eso te estoy salvando. Ese momento de ver a los carabineros, yo creo que fue el punto más alto para mí de la historia. Porque es el antes y el después. O sea, en ese momento, y qué bueno, usted pudo divisar que bajo las decisiones claras y guiadas por Dios hay bendición, hay un camino, hay algo muy bello. Y usted poderlo presenciar en ese momento, la otra decisión, como el otro camino, es decir, no le voy a hacer caso a mi abuela, y haber visto todo en tiempo real fue de haber sido algo increíble, así un milagro, creo yo, así algo... Esa intervención divina, ¿no es cierto? De un Dios de amor que se fijó en mí. Sí. Digo, se va a matar y va al infierno. Y dijo, Jeff, de eso te estoy salvando. Sentir una paz por primera vez en mi vida y saber que Dios me amaba era para no creerlo. Sí, totalmente. Y no es menor. O sea, yo creo que quizás lo hemos conversado por ahí entre pasillos y todo, pero... Dios tenía un propósito muy grande a través de esa decisión. Muchos podemos ser testigos de eso, de lo que ha sido el movimiento de la ICI, algo que partió en su living, algo que partió de muy pequeño, y cómo Dios intervino a través, que oyó de su abuela, de todo eso, para lograr conocer a Dios a través de este movimiento. Eso fue algo muy bello. Y algo que quiero destacar mucho es de que quizás era su abuelita, pero siempre está esta figura de madre, de mujer, siempre con la fe y la esperanza arriba. Siempre hay tanta historia de madre muy apasionadas en la fe, orando, muy preocupados de su familia. Yo creo que su abuelita quizás si lo invitó a la iglesia es porque debe haber conocido el contexto de su familia. Dijo, Seguramente. Sí, o sea, la única solución es llevar a Jeff a la iglesia, tengo que buscar el día y el lugar indicado. Y llegó el Día de las Madres y atacó, pero con todo. Y quizás cuánto tiempo oró por ese día y esa invitación y diciendo, este es el día. Y Dios
Es el día. Exacto. ¿No es cierto? Yo quiero destacarlo porque justo hablando en este fin de semana de las madres, es algo tan relevante. Lo he visto, lo vi en mi madre, lo veo en mi esposa, mujeres de fe, mujeres donde la oración es algo impregnada en ellas. Es algo de que se habla también de que el amor de madre es algo que cruza fronteras, algo inmenso. Y eso cuando lo llevan a la práctica de la oración es algo tan potente. Y anhelo, y me da gusto tanto ver como fue mi madre, como ver en mi esposa, esa pasión en la oración. Y acá tocando el tema de su abuelita, una mujer que también fue madre, abuela, preocupada de su nieta, quizás cuánto oró, cuánto se preocupó y luego llegar a ese momento y poder invitarla a la iglesia. Es algo que valoro de nuestras madres, mujeres, esposas, que ojalá alentando también y destacando que la oración en ellas es algo increíble, es algo hermoso. Al final, cuando dije, bueno, todo el movimiento empezó en nuestra casa, pero Dios abre sin, con y Sí, claro. ¿cierto? Sí. Y a pesar de nosotros, pero después mi polola, mi esposa me dijo, pero es un hecho que Gabriel no estaría aquí. ¿No es cierto? Si Dios no hubiera comenzado la obra en nosotros como matrimonio, ¿no es cierto? Sí, yo me quedo con algo, quizás lo he aprendido con ustedes, con Gabriel, de la bendición que hay en obedecer lo que Dios quiere para nuestra vida. No ser vista gorda, no cerrar las puertas, sino que Dios abre la puerta y Él espera que crucemos con todo. Usted cuando lo invitó a su abuelita, entró con todo a la iglesia, tomó la invitación y hoy en día estamos disfrutando de Dios y disfrutando de ver cómo Dios se mueve en distintos lugares y en distintas circunstancias. O sea, yo lo veo desde el punto de vista de que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. No lo perdamos. Exacto. No, aprovechémoslo, tomémoslo. Genial. Papo, para ir cerrando, qué linda conversación. Tiempo siempre vuela en las buenas conversaciones. Para ir cerrando, si tuviera que decirle a las personas que nos ven y escuchan ahora, muy brevemente, ¿con qué idea a usted le gustaría que la gente se fuera a su hogar? ¿Con qué idea de todo el mensaje clave usted quisiera transmitir a las personas que nos ven y escuchan para ya ir cerrando el podcast? Bueno, uno, el hecho de honrar, en mi caso, era un cambio radical porque odiaba a mis padres, ¿cierto? Tenía rencor, y de ser enfrentado con ese versículo de honrar fue un balde de agua fría, pero entendí que trae bendición. Entonces empecé a practicarlo y después ver a mis padres llegar a Cristo, ¿no es cierto? Y por mis cambios, gracias a Dios, y después mis hermanos mayores, ver la familia cambiada, también llegaron, yo los bauticé, entonces son frutos y bendiciones que jamás hubiera imaginado. Entonces quiero desafiar personas. No estoy hablando de abuso, ese es otro nivel, pero donde hay conflicto en un hogar, obediencia y honra a nuestros padres, bueno, viene con bendición, larga vida. Yo tengo 70 años, algunas de las personas, los jóvenes, me ven en la construcción, dicen, me están dando 1000 patadas, ¿no es cierto? Entonces, en parte yo creo que es bendición de Dios por honrar y por cambiar y ver que Dios realmente bendice. Totalmente. Buenísimo. Gracias, Papo. Yo creo que de esas simples palabras hay mucho que practicar. Y ojalá en grupos de conexión, en sus hogares, cada una de las personas que ve y escucha este podcast y sobre todo este capítulo tengan la oportunidad de hacer un cambio en sus hogares. Quizás es el momento de empezar a honrar, empezar a respetar, empezar a obedecer a nuestros padres y cada uno con su etapa, a sus niveles, pero es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios es por algo. Y trae bendición a nuestra vida. Genial. Gracias, Papo, por acompañarnos. Un gusto. Familia, cuídense mucho.
Aprovechen de conversar ahí, de disfrutar, de dialogar y sobre todo en grupos de conexión de sacarle el jugo a este tema que está muy bueno. Así que cuídense y nos estamos viendo en el siguiente podcast.